¿qué tal? Bienvenidos. Estamos listos para iniciar el repaso de una lección más, pero también estamos estrenando un nuevo trimestre de estudio en un folleto que se antoja maravilloso, titulado Misioneros. En este folleto vamos a hablar de los diferentes modelos de misioneros a lo largo de la historia bíblica que un día encontraron realmente al Salvador, encontraron el mensaje bíblico de salvación y decidieron extenderlo, compartirlo con otros, así estableciendo el reino del Señor. Me gustaría introducirlo de la siguiente manera. ¿Alguna vez has perdido algo valioso? Yo creo que todos. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido la mala fortuna de perder un hijo? Te lo pregunto porque un día estaba con mi esposa en una tienda, mis hijos estaban pequeños, muy pequeños, apenas aprendieron a caminar, y de repente se fue la luz. Y mi hijo, me acuerdo que había ido por un pasillo hasta el fondo, y justamente cuando estaba hasta allá al fondo, se fue la luz. Y en ese momento yo sentí una desesperación porque le empecé a gritar: hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En la oscuridad. Yo iba así con los brazos, buscándolo, y él pues tratando también de encontrar mis brazos hasta que finalmente nos encontramos. Y después, bueno, llegó la luz. Esto me hace recordar un pasaje de Génesis 3:8. Entonces oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Un día las tinieblas llegaron al jardín del Edén, y también nuestros primeros padres se perdieron, y Dios vino a su encuentro buscándolos como un padre amante queriendo encontrarlos. Y yo alabo al Señor porque Él finalmente los encontró y les dio la esperanza de salvación. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos por iniciar la lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. En un momento, iniciamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar la lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. Y nos place darles una cordial bienvenida a todos ustedes que siguen este repaso y que les es de bendición. Pero también nos da mucha alegría darle la bienvenida a dos colegas que están con nosotros. En primer lugar, quiero presentar al pastor Abraham Ramírez, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pastor, bienvenido. Gracias. A este nuevo trimestre y a esta nueva lección. Pues vamos a dar inicio a este trimestre de la lección de escuela sabática, misioneros. Pastor. Misioneros. Ojalá que al final, o ya en el transcurso de la lección, podamos nosotros aprender que nosotros también somos misioneros de Dios, ¿no? Y poder reflejarnos, ¿verdad?, en estos bastantes personajes, pastor que entendieron cuál era la tarea que el Señor les dejó. Así ¿verdad? es. Gracias, pastor, bienvenido. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al pastor Enoch Ramírez. Él mucho tiempo nos ha ayudado con la producción del programa. Y hoy lo hemos invitado para que esté con nosotros y también sea parte de este panel. Pastor Enoch, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Estamos aquí contentos, felices y agradecidos con el Señor, porque a través del estudio de la escuela sabática, de estas grandes lecciones, aprendemos muchísimo. Y me parece que la lección de este nuevo trimestre nos da una idea extraordinaria del propósito y la misión salvífica de parte de nuestro Dios, cómo se ha expresado a través de la historia de la humanidad y qué es lo que Él anhela de nosotros. Así que será un trimestre extraordinario. Y gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiarla, aprender y estar aquí en esta ocasión. Muy bien, gracias. Esperamos que no sea la primera y la última, ¿eh, pastor? Esperamos que vengas varias ocasiones más. Muchas gracias. Bien, vamos a mandar algunos saludos, si les parece bien. Yo tengo aquí por lo menos dos. Queremos mandar saludos a Carmen de Bolívar, Colombina, la iglesia Getsemaní, también a Edilberto Rafael de esa iglesia, y a Níver Lozano de Perú. Queremos mandarles un gran saludo, un gran abrazo. Esperamos que este repaso siga siendo de bendición para su vida. Pastor Abraham, ¿algún saludo? Sí, pastor, dos saluditos nada más. A Ixel de Altamira, Tamaulipas, un saludo muy afectuoso para ella y pues para toda la iglesia donde asiste. Y a Wilmer Figueroa de Miravalle, allá en Honduras. Saludos para todos ellos. Claro que sí. ¿Algún saludo, pastor Enoch? Sí, yo creo que debemos hacer un recorrido por nuestra asociación y enviar saludos a 3 distritos específicos. En primer lugar,
al distrito de Aragón, a todos los hermanos que semana con semana siguen el repaso de la lección de escuela sabática, que el Señor les bendiga. Por supuesto también al distrito de Campestre, en aquel lugar también donde se expresan y se enfrentan muchos desafíos que el Señor puede hacer con cada uno de ellos. Y bueno, también al distrito de Chimalhuacán, que el Señor sea con ellos y enviamos un cordial saludo. Muy bien, vamos entonces sin más preámbulo a compartir con ustedes lo que sería el bosquejo de nuestra lección, de nuestro repaso, en 3 sencillos puntos, tratar de abarcar el contenido de la lección. El primer punto, a tu parecer, Pastor Enoch, ¿cuál sería? Sí, yo creo que el primer punto podemos denominarlo como autolimitación divina. Pareciera un término, un concepto un tanto confuso, pero vamos a darnos cuenta a través del estudio de esta semana que realmente el Señor se priva de obligarnos, de ejecutar las cosas de forma coercitiva y al contrario, Él nos da la capacidad de elección. Es lo que abarca el primer punto y será parte del estudio de esta semana. Correcto, verdadera libertad. Vamos a hablar del segundo punto. ¿Cuál sería, Pastor Abraham? El segundo punto, pastor, el primer misionero. Uh-huh. Así que vamos a ver dónde comenzó la misión y quién fue el primer misionero. Correcto. Y qué bueno que el primero fue Dios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo no? El segundo punto entonces es el primer misionero y el tercer punto, una misión sin fronteras. Porque ahora la misión se abre, ¿verdad? Se abre, se establece ahora pues una gran tarea, ¿verdad? Para nosotros como pueblo de Dios. Y bueno, esa misión no debe tener limitantes, ¿verdad? Correcto. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a iniciar el desarrollo de esta lección que nos parece será maravillosa, la naturaleza misionera de Dios. En un momento regresamos. Estamos de vuelta y estamos listos para analizar la lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. No vamos a hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Acompáñanos en esta oración. Señor del cielo, te pedimos que tú nos ayudes para que las palabras, los pensamientos puedan ser claros en cuanto a esta lección. Ayúdanos a entender cómo podemos llegar a ser grandes misioneros para ti y a cumplir la tarea que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces con esta lección número 1, naturaleza misionera de Dios, y el primer punto, que es autolimitación divina. Pastor Enoch, tú decías al inicio que esta palabra a veces puede malinterpretarse. ¿Qué significa esto de autolimitación divina? Sí, pastor, creo que al ser el primer punto, debemos abordarlo estableciendo que nuestro Dios siempre tuvo como intención relacionarse con el ser humano basado sobre el principio del amor. Es decir, cuando creó a Adán y a Eva, los crea de forma diferentes, de forma especial. Cuando nosotros vemos la narración de la creación, vemos en el capítulo 1 de Génesis que cada ocasión que el Señor determina crear algo, entonces se utiliza la expresión dijo Dios. Haya luz, dijo Dios, haya un firmamento, dijo Dios, sepárense esto de lo otro, júntense las aguas, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y todo el primer capítulo vamos a darnos cuenta que son expresiones donde el Señor habla y suceden las cosas. Pero de forma maravillosa, cuando determina crear a Adán y a Eva, lo hace diferente. Él mismo, bajo el concepto de equipo, expresa, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Esto qué significa? Dios crea a Adán y a Eva como corona de la creación. Les da la capacidad de gobernar lo creado. Les da habilidades, les da capacidades extraordinarias. El ser humano entonces se constituye
en una creación muy especial. Hemos dicho que bajo el principio del amor, la relación con Dios tenía que ser así. Esto, ¿por qué lo expreso? Porque en el momento cuando Adán y Eva enfrentan la prueba que trae el desenlace fatal o terrible, el Señor pudo haberlos detenido. El Señor pudo haber en ese momento llamado la atención de Eva, pero todo estaba basado en el amor, en la libertad que Dios les había otorgado para tomar decisiones. Una libertad única, especial, que solamente el ser humano era el único que la poseía. Entonces, desde esta perspectiva, Dios se autolimita y le regala al ser humano la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Evidentemente esto sería un tanto riesgoso, porque podían presentarse riesgos, podían presentarse desafíos, como la Biblia establece, se presentaron. Y entonces acontecer cosas que tal vez nunca tenían que haber sucedido. Pero entonces es como Dios determina regalarle al ser humano esa capacidad. En otras palabras, Dios se autolimita. Dios hace al ser humano libre, pensante, y le regala la posibilidad, la opción de tomar decisiones de forma natural. Qué tremendo ese riesgo que el Señor tomó, ¿verdad? Él, a sabiendas de lo que podía suceder, Pastor Abraham, da la libertad. Una libertad que, pues en un momento podemos ver, fue mal utilizada, ¿no? Sí, pastor, la base de toda acción de Dios es el amor. ¿Por qué creó Dios al hombre? Por amor. El amor, para expresarse, debe haber alguien que lo reciba, ¿no? Así que entonces Dios crea a seres humanos para que en la expresión del amor de Dios haya un receptor de ese amor, y ese receptor es el ser humano. Pero entonces, para que el hombre también ejerza su amor, necesita libertad. Dios crea al hombre con la capacidad de o aceptar o rechazar ese amor, ¿no? Y entonces por eso es que dice que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, por lo menos 3 características de Dios, por lo menos 3, las pone en el hombre. Primero, capaz de crear relaciones. El hombre es un ser con relaciones. Se tiene que relacionar con otras personas, con otros iguales a él, igual que Dios. Vemos nosotros que en el cielo siempre existió una relación de 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Crean relaciones. También le dio la capacidad de amar, ¿no? Y también le dio la capacidad de tomar decisiones. Creo que eso es bien importante, porque a diferencia de todos los seres que ya había creado, entonces al hombre es al único que se le da la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque también se le da dominio. Dice que ellos tenían que ejercer dominio sobre toda la creación. Y para ejercer dominio, entonces ellos debían tener también la capacidad de hacer decisiones, la libertad de tomar decisiones. Ahora, pastor, cuando dijo Dios en Génesis 1:27, dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Denota una decisión, denota que vamos a hacer. Y una decisión tomada en equipo. Exacto, una decisión tomada en equipo. Hagamos al hombre. Entonces, Dios tiene la capacidad de decisión, y esa capacidad de decidir y de elegir la puso en el ser humano. Ahora, como decía el pastor Enoch, hay mucho riesgo en eso, ¿no? Entonces, Dios también le puso al ser humano, ahí en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se tenía que tomar una elección, comerlo o no comerlo. Dios determinó cuál era su deseo: no comas para que vivas, porque el día que comas de él vas a morir. Entonces Dios ahí en ese mandato pone, ¿sí?, ¿cómo diremos?, la perspectiva para que el hombre pueda tomar decisiones. ¿Lo comes o no lo comes?
la vida, la muerte. ¿Me amas o no? ¿O me rechazas? Ahí está la decisión. Desafortunadamente, dice Génesis 3:6, pastor, Sí. cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Aquí presenta esta versión como que la mujer hizo la decisión cuando sopesó y valoró. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, entonces tomó la decisión de comer. Este riesgo siempre estaba ahí presente. El hombre podía rechazar a Dios. El hombre podía elegir desobedecer. Y así sucedió. Pero Dios por amor lo puso así, porque como decía el pastor Enoch, Dios en ese momento, cuando la mujer iba a tomar el fruto, Dios podía haber bajado y quitarle la mano y decir, no lo hagas. Pero hubiera de esa manera roto su libre albedrío, Así es, su libertad. así es. Entonces Dios no puede actuar así. Aún hoy, pastor, aún hoy. No nos puede, si nosotros decidimos pecar, no, Dios no lo puede evitar, se autolimita. Es tu elección. Como un padre que quiere evitarle el dolor a El un mal hijo. al hijo, ¿verdad? Pero no, es su elección. Creo que como padres debemos aprender esto, pero sí nos duele. Nosotros nos metemos mucho en la vida de los otros, ¿verdad? Tratando de evitar esto, pero Dios se autolimita por amor. Yo creo que debemos agradecer a Dios que nos dio esa capacidad de elegir y que no se mete en nuestras elecciones. Aunque Él desee otra cosa, cuando nosotros decidimos cosas malas. No nos creó autómatas y justamente la lección dice, pues las leyes de naturaleza obedecen a Dios. Por ejemplo, el sol obedece a Dios y los planetas obedecen a Dios, las estrellas. Pero el ser humano es el único, como decías, Pastor Enoch, tiene la capacidad de decidir, ¿verdad? Y en esa capacidad de decidir, pues a veces no tomamos siempre las mejores decisiones. Sí, pastor, me llama mucho la atención que Dios crea a Adán y a Eva como corona de la creación. Es decir, está por arriba para poder gobernarla, para poder sojuzgarla. Esto habla mucho de la confianza, del amor que Dios había expresado de forma original a los seres amados, a los seres creados, ¿no? Y entonces, es cierto, y hay un pensamiento, hay una idea que la señora White expresa en el libro Patriarcas y Profetas en la página 30, que me voy a permitir leerlo, Sí. que dice de la siguiente manera: Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, lo pudo haber hecho, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Qué extraordinario pensamiento, porque al analizarlo entendemos el gran amor de Dios. Y fue justamente el uso de la capacidad de elegir lo que generó la decadencia y la devastación de la creación y de los seres humanos. Por esa capacidad de elección vino el pecado, vino el mal. Se abrió la puerta para que justamente existiera lo que hoy estamos viviendo. Desigualdad, pobreza, humillaciones, desastres naturales, una injusticia total. Es justamente lo que desencadena el pecado. Pero vamos a darnos cuenta, y aquí hay algo extraordinario, pastor, que en ese mismo uso de la capacidad de elección, el ser humano volverá a lograr esa restauración con la bendición de Dios a ese estado original. Amén. Es decir, ya nos equivocamos, pero ahora el Señor mismo ha puesto en nuestras manos, bajo esa capacidad libre de elección, de decisión, decir: acepto a Cristo como mi Salvador, decido vivir como Él, y entonces me preparo para que la restauración pueda venir, y es una restauración que todos anhelamos y que me parece es una urgente necesidad dadas las condiciones que hoy mismo estamos viviendo. Decisiones, pastor.
Una decisión nos sacó. Una decisión nos puede volver a traer a ese plan original Es un maravilloso de hecho, Dios. nos volverá a ese estado original. Amén. Con la bendición del Señor. Pero cada quien Correcto. seguirá ejerciendo su poder de decisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta maravillosa lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. Ya regresamos. Si no encuentras hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús que a salvar redimió. Es Jesús a quien hoy puedo servir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. Ya analizamos el primer punto, que es la autolimitación divina. Y vamos con el segundo punto, el primer misionero. Pastor Abraham, Pastor Enoch, pues viene justamente ahora Jesús, Dios, a mostrarnos esa tarea de restauración, ¿verdad? Él viene a buscar a su criatura que se había perdido, ¿verdad? Demostrando con eso, pues cuál es la misión, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que tenemos que realizar? Restaurar al hombre, traerlo de vuelta al camino de Dios. Correcto. Creo que lo que expresa el capítulo 3 de Génesis, justamente en el versículo número 8 en adelante, dice: entonces oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Creo que esta porción de las Sagradas Escrituras, pastor, nos dicen el profundo interés que Dios tiene por buscar al ser humano de forma permanente. Después de la caída, el Señor no ha cesado de extender su mano. Isaías dice que ni su oído se ha bloqueado para dejar de escucharnos, ni su mano se ha acortado. Al contrario, pero revela nuestra condición, que nuestros delitos y nuestros pecados
son los que generan división entre Dios y nosotros. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, hay una gran lección. Cuando nuestros primeros padres caen en pecado, pues me parece que cuando uno se equivoca tendría que enfrentar las condiciones o los resultados, las consecuencias, con valor. Adán y Eva nos dicen lo que no hay que hacer. Se alejan de Dios. Huyen de Dios. Y no obstante que huyeron, se esconden. El Señor, que conoce todo, que puede leer los corazones y la mente de los seres humanos, va y los busca. Finalmente ellos salen. Aquí se revela el primer misionero. Cuando la condición del ser humano es terrible, extrema, el Señor siempre extiende su mano para salvar a los seres humanos. El primer grito misionero, pastor, es ¿dónde estás? ¿Verdad? La primera Sí, expresión sí, misionera. la expresión. ¿Dónde ¿no? estás? ¿Dónde estás? La búsqueda incesante. Y creo que aquí justamente es la plataforma para el análisis de la lección, no solo de esta semana, sino de todo el trimestre. El Señor de forma permanente revela cuál es su intención, la búsqueda del ser humano. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, ya hemos dicho en el segmento anterior que la base de toda actividad divina es el amor. Uh-huh. Y aquí se manifiesta otra vez una decisión de amor. El hombre peca, ejerciendo esa libertad de elección. El hombre peca, toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ejerciendo esa libertad hace lo contrario a lo que Dios le manda. Ahora, Dios debe tomar una decisión. O dejará sufrir al hombre las consecuencias, que ya se las había dicho, el día que comas de este árbol morirás. O salvarlo. Y Dios ejerce ese poder de libertad, de elección que Él tiene, y elige salvar al hombre. Ahí empieza la misión. La misión es salvar al hombre. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos por misión toda actividad humana, toda actividad divina, para salvar a la raza humana. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si nació en el corazón y en la mente de Dios la misión, entonces es el primer misionero. Entonces Él hará todo lo posible, hará todo lo necesario para salvar al hombre y cumplir esa misión. ¿Sí? Así que entonces la misión es de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, es iniciativa divina. Exacto, es iniciativa divina y la misión es de Dios. ¿Sí? Así que entonces Él hace y busca muchas maneras de cómo cumplir esa misión. ¿Sí? Manda profetas, manda mensajes a su pueblo para rescatarlo, ¿sí?, del pecado. Pero, pastor, pareciera ser que todos esos medios que buscó Dios para cumplir su misión resultaron inútiles. No por lo que Dios hacía, sino por la reacción y por la decisión del ser humano, ¿sí?, por esa capacidad de elección que tiene el ser humano, y lo rechazan. Rechazan a sus profetas, rechazan sus mensajes. Y entonces el Señor Jesús, nuestro Dios, tiene que tomar la medida más extrema de salvación. Y eso es mandar a su Hijo a esta tierra a vivir y a morir por nosotros. Ese es el clímax del amor. Y ese es el clímax de la misión. Dios enviando a su precioso Hijo a morir por nosotros. Representado justamente en ese primer cordero, ¿verdad?, que muere para tapar esa desnudez. Así es, desde un principio. Y eso que hace Dios en el Edén, ese es una figura de todo el intento divino para salvar al hombre y cumplir la misión. Maravilloso amor. Pastor Enoch. Sí, pastor, a mí me parece que justo lo que ha mencionado el pastor Abraham es ese clímax para que ahora nosotros, reiterando la expresión, bajo una decisión, podamos ser restaurados. Es algo que no entendemos. Esta misión que el Señor comenzó y que se pronuncia, que se enfatiza justamente con la venida de Jesús, su ministerio, su muerte,
trae beneficios tangibles para nosotros, aun cuando no lo querramos ver, aun cuando pase desapercibido y aun cuando el Señor esté tocando la puerta del corazón de forma permanente. El corazón se endurece, la mente está embotada, no hay capacidad de discernimiento, no hay entendimiento, y entonces aquí es donde se complica. Pero todo esto por la libertad de elección del ser humano. Me llama mucho la atención que recientemente salimos a un retiro de señoritas y justamente estábamos compartiendo las experiencias con los hijos, con la familia y demás. Y estábamos en un río que se llama Río Salvaje. Y mientras estábamos avanzando, de pronto vino una ola. Y esa ola violentó la estabilidad que llevábamos en los salvavidas. Estaban mis hijos, estaba mi esposa. Y de pronto la ola creció tanto que literalmente los volteó, los revolcó. Y mi esposa no me preocupó porque en ese momento y previo yo sabía que el agua no la cubría a ella, así que no tenía problema. Me preocuparon mis hijos. El más grandecito sabe nadar y ya no hay tanto peligro, pero el más pequeño se hundió y por unos segundos no lo vimos. No lo vimos cuando de pronto sale. Y en ese momento extiendo la mano y lo saco, ¿no? Estaba tembloroso, estaba temeroso el niño. Y le pregunté, ¿te espantaste? Y entonces con sus lágrimas pude darme cuenta que realmente había sido una impresión para su vida. Pastor, yo creo que es justamente lo que sucede aquí. El ser humano enfrentó una ola de tentaciones que vino a través de la manifestación o la caída de Adán y Eva, y a lo largo de la historia estamos enfrentando esas situaciones. Ahora el Señor sigue extendiendo su mano. Y me llama la atención, pastor, que el ser humano huye. Mira ese símil con la humanidad. Dios buscando, el hombre huyendo, ¿verdad? Pastor Abraham, interesante símil. Hoy pareciera que está sucediendo lo mismo. El hombre, Dios sigue buscando al hombre y el hombre sigue huyendo de la presencia de Dios. Pastor, esta situación que se vio en el Edén, pues sigue reflejándose actualmente, ¿no? Dios, nosotros pecando, Dios buscándonos, porque esa es la misión. Y yo digo de Dios que está amarrado por su amor, no puede hacer otra cosa. Nos ama tanto que hará todo lo posible y todo lo necesario para salvarnos. Y como ya habíamos dicho, Él hizo el mayor sacrificio que pudo hacer la deidad, enviar a su Hijo. Y no tan solo, ahora, es un equipo misionero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dando a su Hijo, el Hijo viniendo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y a mí me gusta mucho lo que dice 2 Corintios 5:21, pastor. Al que no tenía pecado, Jesús no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Amén. Jesús no pecó, pero fue tratado como un pecador, para que nosotros que sí pecamos, fuésemos tratados como él. El rico, dice, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos. Un intercambio total, el gran intercambio le llama aquí el comentarista de la lección. ¿Cómo es posible que Dios nos ame tanto? ¿No? Hay un himno que a mí me gusta mucho, el himno 107 ahora del himnario actual. Canto el gran amor. Y la cuarta estrofa dice, nada hay bueno en mí, como puedes tanto amar. No comprendemos ese amor. El sacrificio, la misión está cumplida. Jesús vino y cumplió la misión. Lo que le tocaba a la deidad ya está hecho de la misión. ¿Qué vas a dar con nosotros? Nos pone Dios otra vez la decisión, vida, muerte. ¿Crees en Cristo o lo rechazas? Se presenta otra vez la situación. ¿Qué haremos?
Bendito sea Dios, que la mano de Dios sigue extendiéndose en este río revuelto, ¿verdad? En este río salvaje, porque Él nos quiere salvar. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y estamos ya para concluir con la tercera parte de la lección número 1, la naturaleza misionera de Dios. Y esa tercera parte le hemos titulado Una misión sin fronteras. Pastor Enoch, justamente ahora la lección nos habla de dos metáforas en el cumplimiento de esa misión. Ya dijimos que que Dios fue el primer misionero buscando al hombre, y ahora esa encomienda nos la deja a nosotros. Y el autor de la lección nos la presenta interesantemente, como la Biblia la presenta, con dos metáforas: la luz y la sal. Sí, pastor, me parece que justo se utilizan estas dos metáforas con el firme propósito de ayudarnos a una mejor comprensión de lo que implica y de lo que significa la misión. En primera instancia, bajo el esquema que Israel debía brillar y todas las naciones debían ver la prosperidad, la abundancia, deberían observar La salud. qué sanos eran, que una nación grandiosa, y a través de eso el propósito divino siempre estuvo con que las naciones se rindieran al Dios de esa nación, al Dios Todopoderoso. Pero entonces la gran misión no termina allí. El propósito a lo largo del tiempo de parte de Dios siempre ha sido habilitar a sus hijos en el cumplimiento de esa misión. Y por ejemplo, pastor, el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Señor habilitando a sus hijos para el cumplimiento de la misión. Esto es un asunto muy importante. ¿Cómo lo ven al principio de la era cristiana? Bueno, un acto sobrenatural, el derramamiento del Espíritu Santo, que entonces vendría a hacer que cada persona ahora se convierta en esa sal, en ese ingrediente por excelencia sazonador, que da buen gusto, que da buen sabor, y que a su vez esto llevaría para que todas las naciones, bajo la influencia sazonadora de buen gusto, de buen sabor de los hijos de Dios, nuevamente cumplieran la misión. Y sin importar si eres anciano, si eres niño, si eres mujer, todos tenemos una responsabilidad que cumplir, ¿no? Correcto. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, ya hemos dicho que la misión es divina. La misión nació en el corazón y en la mente de Dios. Así que no podemos decir la misión de la iglesia, porque primero fue la misión y después fue la iglesia. Entonces, la misión es divina. La misión existe desde que empezó el pecado, ahí se echó a andar la misión. ¿Okay? Pero debemos darle gracias a Dios que nos hace colaboradores de Él en el cumplimiento de la misión. Amén. ¿No? Así que entonces Él nos pone en este mundo, como había puesto al pueblo de Israel, para que fuera luz a las naciones. Leemos primero en Deuteronomio 4:6, es un versículo que hemos muy lindo citado frecuentemente. Dice, guárdalos, hablando de los mandamientos, cúmplelos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Así que entonces la mirada de todas las naciones iban a ir hacia el pueblo de Dios, que era la luz, pero también debemos de reconocer y de recordar, pastor, que
la luz que tenemos no es nuestra, es la luz de Dios. Amén. Solamente somos reflectores de la luz divina. Por eso es que en Isaías capítulo 60, los primeros 3 versículos es fabuloso hablando de la luz. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es decir, es la gloria de Dios que viene sobre nosotros para que nosotros Ya fuiste la iluminado reflejemos. con esa gloria. Así es. Versículo 2 y 3. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Así que entonces nosotros, recibiendo de Dios la luz, somos reflectores y la gente va a venir. Se va a acercar. Y al acercarse a nosotros, dice, vendrán hacia ti, pero no es hacia nosotros. Es que la misión es llevarlos de vuelta a Cristo Jesús. Amén. ¿No? Ahora, todo esto es en base a una decisión. Así como se perdió en el Edén, ¿verdad? En base a una decisión equivocada, ahora se nos llama a nosotros a ir a todo el mundo para que hagan una decisión. Porque ahora la gran comisión es ir, ¿Sí? ¿verdad? Aquí dice, vendrán las naciones a tu luz. Ok. Ahora la gran comisión es, Vaya, ¿no? Vaya. Y entonces hay que ir para que esas personas tomen una decisión. Y la decisión de salvación es regresar a Cristo Jesús. amén. Todo esto en base a decisiones. Correcto. Gracias. Pastor Enoch, bueno, ahora se espera que como la sal, vayamos y como esa sal que a veces entra en el guiso, ¿verdad? Y le da un sabor distinto, tú mencionabas eso, ahora hay que ir a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Sí, correcto, pastor. Yo creo que ante ese escenario, los seres humanos necesitamos asumir el rol y la parte que el Señor nos ha permitido asumir. ¿Esto qué significa? Que no basta con solo influir, es decir, con mantener un buen estilo de vida. Porque algunos podrían jactarse de eso. Bueno, yo no necesito más. Ayuno, guardo el sábado, doy mi diezmo, cuido mi cuerpo, no le hago mal a nadie. Y al parecer con eso se cumple una primera parte, ser luz. Pero la segunda parte implica acción, darle sabor a través de ese estilo de vida, trasladarlo y con actos de bondad, con enseñanzas, con ejemplos claros, llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús. No se puede ejercer una cosa sin hacer la otra. Son complementarias y me parece que estas metáforas que la lección utiliza van enfocadas en esa dirección. Entonces, a mí me parece, pastor, que hoy existe una gran posibilidad. La Iglesia Adventista tiene un profundo interés por enviar a misioneros a distintas partes del mundo. Y estoy seguro que muchas personas sencillamente han pensado, si yo pudiera ir a esos lejanos países donde se puede ser misionero, pero no hay posibilidades. Bueno, la realidad es que no necesitamos ir hasta esos lugares para cumplir la misión. Amén. Esta es una lección sumamente importante. En el lugar donde estés, hay mucho por hacer. Amén. Sin importar dónde estés. Entonces, cumple la misión. Correcto. Me parece que ahí se resume la imposibilidad de querer ir a otros países, a otras naciones. Hay quienes lo pueden hacer y hay quienes van. Hay programas que la iglesia tiene para poder ir a esos lugares y ser personas de influencia poderosa. Y a través de esa influencia que las personas puedan consultar sobre el amor de Jesús. Pero en lugares donde la prohibición existe, es decir, hay complicación en el cumplimiento de la misión, es la forma de actuar. Sin embargo, hay muchos lugares donde existe plena libertad y estamos dejando de ser esa sal. Correcto. Eso sería preocupante, pastor. Claro que sí. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién o qué es la tierra donde la sal debe ser su acción sanadora? Es
toda aquella persona con la que nos relacionamos, debemos darle sabor a la vida de esa persona, debemos de preservar la vida de esa persona, ¿sí? ¿De qué manera? Siendo la sal. Es decir, hay personas que nos rodean, pastor, que no saben cómo vivir. Nosotros afortunadamente tenemos la guía del Santo Espíritu y la guía de la Santa Biblia que nos dice cómo vivir. Debemos nosotros influir en esas personas, dándole sabor. Hay que mezclarnos con la gente para que la gente pueda experimentar ese beneficio que tienen los hijos de Dios. Así es que donde quiera que estemos, ¿sí? Donde nos tocó vivir y cualquier sea nuestro lugar de acción, ahí es donde debemos nosotros de ser como la sal, darle sabor a la vida de otras personas, porque nosotros ya tenemos sabor, porque somos la sal. No perdamos nuestro sabor. Porque se puede perder, dice también la Escritura. Se puede Escritura. perder. Así que entonces, con el sabor que Cristo nos da, démosle sabor a la vida de otras personas. Y luego en Mateo 5:16 dice, 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué o quién es el mundo? Pues hay muchas personas que viven en las tinieblas, pastor. Las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia. Entonces nosotros debemos ir a esas personas e iluminarlas con la luz de Cristo Jesús. Amén, amén. Hay que irradiar esa luz que ya hemos recibido y dárselas a otras personas. Debemos ser la sal y la luz del mundo. Claro que sí. Pues maravilloso mensaje, ¿no es cierto? Y maravilloso desafío y responsabilidad. Esperamos que esta lección haya sido de bendición. Hemos llegado al final y queremos despedirnos como acostumbramos con unas palabras finales de todos que componemos esta mesa. Vamos a comenzar con el pastor Enoc Ramírez. Sí, pastor, me parece que Dios sigue caminando entre las naciones y justamente al hacer esto utiliza los pies, los brazos, el cuerpo de cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Con qué propósito? Ser luz, ser sal, darle sabor y compartir justamente el cumplimiento de esta bendita misión. ¿Cuál es? Jesús vino, hizo un ministerio, nos quiere salvar. Hay que compartir eso con urgencia, pastor. Claro que sí. Pastor Abraham. Pastor, Jesús, Dios ha de ser nuestro ejemplo en todo. Dios fue el primer misionero, hay que copiar, hay que ser misioneros nosotros también. Hay una misión, el Señor Jesús y Dios la iniciaron, nosotros hay que continuar. Hay que ser la sal y la luz del mundo, hay que predicar y decirle a todo el mundo que hay un Dios que tomó la iniciativa para salvarnos y que hará todo lo necesario para salvarnos. Respondamos, ejerzamos la decisión que tenemos, la libertad de decisión, y escojamos servir a Cristo Jesús. Amén. El brazo de Dios se sigue extendiendo a este río salvaje y quiere rescatarnos. Dios permita que podamos ser ese brazo también de Dios para la gente que necesita conocer a Jesús y volver a tener la luz de la esperanza. Quédate con nosotros. Bueno, te esperamos la próxima semana y esperamos que este repaso siga siendo de bendición para ti. Te esperamos la próxima semana en un repaso más, lección número 2, y esperamos que este repaso nos levante y nos haga ser misioneros para la gloria del Señor. Hasta la próxima.